Feliz Santo Sábado para cada uno de ustedes, hermanos. Dios los bendiga. Estamos en una ceremonia que, como nosotros sabemos como cristianos, es algo muy fundamental para cada uno de nosotros, hermanos. Es el tema de la Santa Cena. Así que, mis hermanos, vamos a tener esta clase de escuela sabática. ¿Sabe por qué se le dice escuela sabática? Escuela sabática porque, como el mismo nombre dice, escuela. A la escuela venimos es a qué? A aprender, exactamente. Así que, hermanos, los invito a que busquemos 1 Corintios capítulo 11. Vamos a 1 Corintios capítulo 11. Primera de Corintios capítulo 11 y vamos a leerlo a partir del versículo 23. Ahí hay un título, hermanos. El título dice la institución de la Cena del Señor. Aquí dice Pablo de la siguiente manera: yo recibí del Señor lo que también los he enseñado, dice Pablo, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan. Versículo 24 dice: y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Dice: haced esto en memoria de mí. Versículo 25 dice: asimismo también tomó la copa después de haber cenado diciendo: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Note, ¿qué es la sangre? Dice que esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. La sangre tiene que ver con un pacto. Dice: haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Esta es una de las razones, mi hermano, por la cual nosotros como adventistas celebramos esta ceremonia tan importante para nosotros, porque por Cristo, Pablo aquí reitera: hacer esto todo en memoria de mí. ¿Hasta cuándo? Sigamos leyendo, versículo 26. Así pues, todas las veces que coman de este pan y bebas esta copa, dice, la muerte del Señor anunciarás. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. O sea que este rito tiene que hacerse de manera continua con nosotros. Aunque la Biblia pues sabemos perfectamente que no da un tiempo de cada cuánto tiene que hacerse, nosotros como iglesia sabemos que por organización lo hacemos cada 3 meses, ¿verdad que sí? Así que, mi hermano, algo que me llama la atención de Pablo aquí con lo siguiente que acabamos de reiterar es: ¿cuál es el significado de la Santa Cena? ¿Por qué Pablo reiteró las mismas palabras de Jesús aquí en 1 Corintios 11? De hecho, hay algo que me causa como intriga cuando Jesús dice que la sangre, la copa para tomar su sangre es parte del pacto. O sea, ¿qué representa la sangre para llevar la importancia a lo que es el rito de la Santa Cena? Así que nosotros esto es lo que tenemos que ver, qué es lo que representa la Santa Cena, y vamos a ver el origen, la cual se despliega de ella, hermanos. Así que vamos a Éxodo capítulo 12. Vamos a Éxodo, el capítulo 12. Tenemos el texto, hermanos, Éxodo capítulo 12. Entonces vamos a leer el versículo 1. Mire cómo habla el origen de la Santa Cena. Dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto y les dijo. ¿En dónde estaban? En Egipto. Este mes será para ustedes el principal entre los meses. Alguien se preguntará, ¿cuál es el mes primordial en la Biblia, no? En nuestro caso, por cultura, uno dice que es enero. Termina el 31 de diciembre y comienza enero. Pero sabe que según la cultura judía, el principio de los meses está entre marzo y abril, según la cultura judía. Nosotros podemos ver una referencia, lo voy a decir para que también quede grabado en el video, hermanos, porque por tiempo no hay. Lo dice Esther 3:7. Para ustedes este será el inicio de todos los meses. Y también lo dice Éxodo capítulo 13, versículo 3 al 5. Entonces, note qué pasaba en esta ceremonia, en esos tiempos de ese origen. Sigamos leyendo, versículo 3.
hablen a toda la congregación de Israel y digan, el día 10 de este mes tomará cada uno un cordero según las familias. Entonces, pensemos aquí un momento. Usted tiene su familia, toma el cordero. ¿Por qué se tomaba un cordero? ¿Por qué este animal? ¿Qué representaba el cordero? A Cristo, ¿verdad? Ajá. ¿Recuerdan cuando Juan 1:29 dice, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo? El cordero representaba a Cristo. Note, ¿qué día se tomaba? El 10. Muy bien. Ahora, ¿cuándo fue arrestado Cristo? ¿Qué día? Para su crucifixión. En la noche, ¿cierto que sí? Sigamos leyendo. Note cómo el Éxodo 12 había profetizado hasta las fechas. Sigamos leyendo. Versículo 4. Pero si la familia es demasiado pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y el vecino más cercano de su casa tomarán uno según el número de las personas. Note que se tenía que comer el animal. Verso 5. El animal será sin defecto. Note, porque Cristo era perfecto. Dice macho de 1 año. Dice, lo tomarás de las ovejas o de las cabras y lo guardarás ¿hasta cuándo? Hasta el día 14 de este mes y lo inmolará. Note, ¿qué significa inmolar? Va a morir. Tiene que ser sacrificado el cordero. Note, ¿cuándo fue sacrificado? ¿En qué día? El 14. ¿Y pero cuándo fue preparado? El 10. O sea, hubo una preparación de 4 días. ¿Verdad que sí? Mire cómo se complementa esto en el ministerio de Jesús. Cristo había muerto, había sido preparado el cordero el día jueves en la noche. El viernes fue crucificado el cordero, ¿no? 4 días antes, recordamos hermanos que el mismo pueblo lo recibió en un asno al mismo Jesús. Fue 4 días antes, o sea que 4 días después de que el pueblo lo haya recibido, el mismo pueblo lo crucificó. 4 días exactamente, así como lo decía Éxodo capítulo 12, hermanos. Aquí es una de las cosas que a mí más me impresiona el tema de la Santa Cena. Que nosotros cuando llegara este día también teníamos que hacer una preparación anteriormente. Porque este lema de la Santa Cena es una preparación de cómo es que el Cordero fue sacrificado por nosotros. Ellos lo hicieron en ese tiempo 4 días. Nosotros lo teníamos que haber hecho durante el transcurso de la semana, hermanos. Mire, ¿por qué el texto bíblico cuando nosotros acabamos de leer ahí dice que las familias tenían que comer el Cordero? Ahí no es que esté aprobando la carne, hermanos. Ahí lo que está dando a entender es cuando Cristo dijo, este es mi cuerpo y la sangre y la copa. Dice, esta es mi sangre, hermanos. O sea que estaba en ese momento comiendo el cordero porque representaba una actitud espiritual. Note ese hecho tan interesante. Sigamos leyendo lo que nos dice en el versículo. Vamos a leer en el versículo 6. Sigamos leyendo el versículo 7. Tomarán de la sangre y la pondrán entre los 2 postes en el dindel de las casas que lo han de comer. Mi hermano, yo una vez me hice la pregunta, ¿por qué es necesario hacer esta clase de sacrificios? A Cristo o a Dios mejor, porque esto también era la idea del Padre. ¿Por qué a Él no se le ocurrió otro método que no fuera un sacrificio? De hecho, hay gente que también se pregunta eso entre el mundo, ¿no? Bueno, ¿por qué si Dios es un Dios de amor permitía sacrificios? Porque mi hermano, porque la sangre es un vínculo de transporte la cual usted tiene que usar para ir al cielo. Note, el texto dice que la sangre ¿a dónde se tenía que colocar? En los dindeles de las casas o en las puertas, sí, así es. Eso hace entender, mi hermano, que la sangre representa protección. Vínculo de aceptación de la muerte de Cristo. ¿Qué pasaba con estas personas, mi hermano? Leamos el versículo 13. Ahí mismo, Éxodo 12:13. Ahí mismo.
La sangre, dice, les será por señal en las casas donde ustedes estén. Veré la sangre y pasaré de largo ante ustedes, y no habrá de vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Note, aquí había una condición. Cuando yo vea la casa, dice Dios, con sangre, yo voy a pasar por alto. O sea, a ustedes no les va a afectar. Pero toda casa que no la tenía, dice que la mortandad iba a caer sobre esa familia o sobre ese hogar. Eso hace entender algo muy importante, hermanos, que la sangre, todo cristiano debe comprenderla para la aceptación y la salvación de cada ser humano. ¿Estamos de acuerdo? Así que, ojo con este detalle interesante que nos está dando acá. Leamos el versículo 14, Éxodo 12:14. Dice, este día les será memorable, o sea, hay que recordarlo, hermanos. Y lo celebrarás como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Dice, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Claro, hoy en día pues sabemos que la ley ceremonial quedó abolida. Pero Cristo cuando dijo, hagan esto en memoria de mí, es para recordar aún la misericordia que Cristo ha tenido con cada uno de nosotros, hermanos. Ahora, yo quisiera recalcar algo importante. Una vez en el transcurso de la semana, pensando en el tema de la Santa Cena, alguien me preguntó, hermanos, ¿por qué Dios utilizaría entonces este medio de castigo para los que no lo aceptaron? ¿Acaso Dios es el injusto acá? ¿Por qué Dios enviaría un castigo si es un Dios de amor? Porque la respuesta, hermanos, es porque Egipto se negó a la ayuda de Dios y por ende su corazón se cerró. ¿Sí se han dado de cuenta que cada vez que nos damos de cuenta por qué Dios trae algo en un castigo en la Biblia, siempre va a ser la respuesta de un corazón endurecido? Vamos a leer eso en Éxodo capítulo 11. Vamos a leer Éxodo capítulo 11. Leamos el versículo 9. Éxodo capítulo 11, versículo 9 dice, luego Jehová dijo a Moisés, el faraón, ¿qué dice? No los oirá, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. ¿Qué hizo el faraón? No escucha, no oye. El faraón cierra su corazón. Note, ¿tiene sentido por qué Dios tenía que enviar una plaga? Note, y sabemos que como adventistas esto se hizo con un propósito y un tiempo determinado también. Dios no dijo, no me aceptas, hoy mismo te castigo. Fue con un periodo de tiempo. Note lo que dice el versículo 10. Versículo 10 dice, Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante del faraón, note, Dios a través de ellos. Pues Jehová había endurecido el corazón del faraón y éste no dejó salir a los hijos de Israel fuera del país. ¿Sabe que esta expresión que dice que Jehová endureció el corazón del faraón es una mala traducción también en el hebreo? ¿Cómo es posible que el mismo Dios diga endurezca? Ahí tocaría la libertad de la persona, en esta ocasión del faraón, el libre albedrío. Note lo que dice este texto, hermanos. Yo no sé si alguien de pronto tenga esta traducción. Voy a leer este mismo texto, pero en la traducción del lenguaje actual, otra traducción de Biblia. Dice de la siguiente manera, Moisés y Aarón se hicieron presencia delante del rey de las señales terribles y asombradas que Dios les había ordenado hacer. Pero el rey se puso terco. ¿Quién? El rey. No fue Dios el que le tocó el corazón. Dice, fue el mismo rey. Y no dejó que los israelitas, dicen, se fueran de Egipto. ¿Cómo tiene sentido, no? Por eso es que siempre yo reitero, hermanos, me gusta reiterar así cada vez que también hago los videos, de que estudiemos qué dicen otras versiones de Biblia. Porque saben que aún de estos textos, mi hermano, hay gente que se burla de la Santa Cena, estoy hablando de gente de afuera, para decir, Dios es el que endurece el corazón de una persona, por lo tanto el culpable es él. Note cómo el enemigo puede ser astuto en transgiversar esto, mi hermano. Así que, hoy en día, mi hermano, estamos hablando ya no de un Egipto literal. Hoy en día, ¿cuál es el Egipto? Vamos a leer Juan capítulo 8. Juan capítulo 8 y vamos a leer el versículo 34, hermanos.
Juan 8, versículo 34. Tenemos el texto, hermanos, Juan capítulo 8, y vamos a leer el versículo 34. Juan 8, 34. Dice Jesús, mire cómo dice Cristo. ¿Quién es el nuevo Egipto hoy en día? Juan 8:34, Jesús responde, de cierto os digo que todo aquel que practica el pecado, esclavo es de ¿quién? ¿Quién es Egipto entonces? El pecado. Egipto espiritual ahora es eso que nos hace separar de Dios. ¿Ustedes recuerdan aquella escena, mi hermano, cuando Cristo dice en la cruz, Señor, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En otras traducciones dice, ¿por qué me has abandonado? El Padre jamás lo abandonó, sino que el pecado hace, claro, Cristo no pecó, pero cargó el pecado de nosotros. El pecado hace, mi hermano, que uno sienta la presencia de Dios fuera de uno. Por eso Cristo en su agonía, en su corazón y en su desespero, ¿por qué me has abandonado? Dice él. Ahora, leamos otro texto, Romanos 6:16. Vamos a Romanos 6, versículo 16. Pablo también lo confirma. Aquí pregunta Pablo. Romanos 6:16. Mire cómo Pablo hace una pregunta interesante. ¿Acaso no sabéis que si se someten a alguien como esclavos para obedecerlo, sois esclavos de a quien obedeces? ¿De quién habla? Sigamos leyendo. Sea del pecado para la muerte o sea de obediencia para qué. Tienes dos opciones. O te vuelves esclavo de la justicia o te vuelves esclavo del pecado. Dos opciones. Siempre en la Biblia se han dado cuenta que hay dos caminos. El camino del bien y del mal. El cordero o la serpiente. La luz o las tinieblas. Los que guardan los mandamientos de Dios y los que guardan los mandamientos de Baal. Siempre van a haber dos opciones. Mi hermano, la Santa Cena, notemos cómo tiene su origen desde el Éxodo. De hecho, eso viene desde el Génesis. Inicialmente aquí yo quería tomar una parte del Éxodo para poder resolver unas ciertas inquietudes que nosotros como iglesia también podemos tener con respecto a este tema, hermanos. Qué hermoso saber cómo es que el Cordero de Dios tomó ese lugar en nosotros. Y reiterar que Cristo dice, hagan esto en memoria de mí. Recuerden lo que yo hice por ustedes. No solamente como iglesia. ¿A quién no le ha pasado en algún momento de su vida que usted está en una circunstancia que dice, yo cómo salgo de acá? Y en el transcurso del tiempo, Dios te sacó. Cristo dice, aquí estoy. ¿Tú le ves problema a eso? Dice Jesús. Si yo, el que controlo la tierra, el que controlo las leyes del universo, ¿acaso crees que no soy capaz de solucionar tus problemas? Y uno lo duda, ¿no? Claro, tiene razón. A Job le dijo, ¿dónde estabas tú cuando yo hice los cimientos de la tierra? Me pone a pensar y reflexionar qué hermoso detalle que nos da la santa palabra de Dios, hermanos. Así que, ¿cuál es la conclusión de la Santa Cena? El significado. Vamos a dejar que la misma Biblia lo responda. Éxodo 12, vamos a volver otra vez ahí. Éxodo capítulo 12, vamos a leer el verso 26. Éxodo 12, versículo 26. ¿Tenemos el texto, hermanos? Éxodo 12, 26 dice, y cuando les pregunten, ahí está, lo que estamos averiguando, vuestros hijos, y también nosotros, ¿qué significa este rito? Ustedes responderán. Note, primero, es la víctima de la Pascua de Jehová. Primer punto que usted tiene que enseñarle a una persona de qué significa la Santa Cena, representa a Cristo como nuestro Cordero inmolado, la Pascua. ¿Sabe que la palabra Pascua, hermanos, en el hebreo significa pasar por alto también? O sea, la Pascua es cuando también Cristo es nuestra víctima
pero recuerdan cuando el ángel iba a exterminar a aquellos que no tenían la sangre, pasa por alto los hogares de los que tenían la sangre del cordero inmolado, hermanos. Por eso cuando Cristo venga por segunda vez y derrame su ira, ¿sobre quién va a derramar? Sobre todo aquel que no tenía la sangre en su corazón. ¿Recuerdan cuando vimos el tema de la marca de la bestia y el sello de Dios? ¿Recuerdan el tema? De nada me servía guardar el sello externo que servía a guardar el sábado, cuando en el interior no había un cambio y un carácter de corazón. Hermanos, mire lo que sigue diciendo el texto bíblico. Es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, o sea, la justicia de Dios. La Santa Cena representa también su justicia, porque cuando Dios hace un castigo debe tener una razón justa por la cual Él lo hace. Y termina diciendo el texto, cuando hirió a los egipcios y dice, y libró nuestras casas, libertinaje. A nosotros Dios nos da la libertad. Y entonces, ¿qué hizo el pueblo? Dice que se inclinó y adoró. Mi hermano, cuando usted le sabe explicar a una persona el significado de la Santa Cena, que están estos tres componentes, dice la Biblia que él va a inclinarse y adorar. O sea, el Espíritu Santo lo va a convencer. Muchas veces nos hemos dado de cuenta, hermanos, de que la Santa Cena ha sido como una costumbre que participamos, pero no nos damos de cuenta como el significado tan importante que puede traer a nuestra vida espiritual. Mire lo que sucedió en el versículo 28, Éxodo 12:28, ahí mismo. Luego los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente tal como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Qué bonito, la obediencia. Una vez que nosotros sepamos los 3 puntos del significado de la Santa Cena, como lo vimos, el corazón impacta, hermanos. Lastimosamente por el tiempo no me puedo dar todos los detalles, pero un solo texto me da los 3 parlamentos de la justicia de Dios. Ahora, al saber resumidamente qué es el significado, hermanos, quiero que nos concentremos aquí para lo que viene, porque el participar de la Santa Cena, hermanos, la Biblia dice cómo tenemos que recibirla. ¿Cómo tenemos que recibir dignamente la Santa Cena según el mismo Pablo? ¿Ustedes creen que si Pablo hablaría de la Santa Cena, él no hablaría también de cómo recibirla? ¿También? Vamos a ver qué dice Pablo. Vamos a 1 Corintios 11. Vamos a 1 Corintios 11. Primera de Corintios capítulo 11. Vamos a leer el versículo 23. Primera de Corintios 11, 23. No, mire cómo dice ahí. Qué pena, versículo 17. Verso 17. Dice Pablo de la siguiente manera, hermanos, concéntrense. Dice, al anunciarlos esto que sigue, no los alabo porque no se congregan para lo mejor, sino para lo peor. ¿Por qué Pablo dice esto? Y note que está en el contexto de la Santa Cena. Sigamos leyendo. En primer lugar, cuando se reúnen como iglesia, oigo que hay entre ustedes, ¿qué dice? Y en parte lo creo, dice Pablo. Tremendo. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto, hermanos? Leamos el 10:21. Primera de Corintios 10:21. Dice, no podéis beber la copa del Señor. ¿Y la copa de quién? No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Note que aquí Pablo relaciona el capítulo 10 y el 11 con las contiendas, los desacuerdos. Mi hermano, un tip para poder recibir la Santa Cena. Si lo puede hacer hoy, antes de recibirlo, hágalo. Si usted tiene problema con un hermano por A o B motivo, no sé, hable con esa persona. Antes, porque si no, va a participar en la mesa ¿de quién? De los demonios. No va a estar Dios ahí con usted. Note,
Por eso el título en el versículo 17 del capítulo 11 dice abusos en la Santa Cena. Yo me las arreglo como estoy bien con Dios. Allá mi prójimo. Pero recuerdan cuando Cristo dijo, cuando entres y dejes tu ofrenda al altar y te acuerdas de allí que tienes una ofensa contra tu hermano, deja la ofrenda allí y ve y reconcíliate con tu hermano. Y luego al hacer eso, ahí sí ven y presenta tu ofrenda. Interesante, hermanos. Todo esto me puso a pensar lo importante que es realmente recibir la cena del Señor. Pero sigamos leyendo. Sigamos leyendo. Primera de Corintios 11, 27. Tomando la cena indignamente, dice, de manera que cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor indignamente, ¿cómo dice? Será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, dice, y coma así del pan y beba de la copa. Y el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Cuántos de nosotros comprendemos el sacrificio de Cristo, la importancia de Él, su cuerpo? Ustedes han escuchado, hermanos, para reflexionar. ¿Han escuchado ustedes, mis hermanos, cuando alguien dice, ¿acaso usted le cree a la Biblia que fue creado por hombres? A mí personalmente, a mí me da tristeza cuando alguien me pregunta así, o sea, obviamente es alguien que no es de la iglesia, ¿no? Porque eso hace entender de que el enemigo cada vez más quiere desprestigiar el sacrificio de Cristo, desacreditar la Biblia. Y sabe, hermanos, ¿sabe que yo le respondí a esa persona? Yo le dije, si la Biblia fuese creada por los hombres, entonces ¿por qué la Biblia habla en contra de los deseos del hombre? En contra de lo que usted y yo no nos gusta hacer. Para mí sería ilógico cómo fue que un hombre lo creó. ¿Estamos de acuerdo? ¿A quién va a notar algo que va en contra de nuestros deseos? No podía ser un hombre. Toda escritura fue inspirada por Dios. Sigamos leyendo, versículo 32. Primera de Corintios 11, 32. Pero siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, dice Pablo, cuando se reúnen a comer, espérense los unos a los otros. ¿Qué era lo primordial de la Santa Cena que Cristo quería con la iglesia, hermanos? Unidad, amor, complejidad, para que la presencia de Dios esté en esta mañana también con nosotros. Así que, por lo tanto, mis hermanos, la Santa Cena también es un reflejo del amor que nosotros aprendemos de Cristo para expresarlo hacia los demás. Termino diciendo lo que dice Elena White. El deseado de todas las gentes, página 609, párrafo 3. Mire cómo, hablando de Judas, dice, el traidor Judas estaba presente en el servicio sacramental. Recibió de Jesús los emblemas de su cuerpo quebrantado y su sangre derramada. Oyó las palabras de Cristo, haced esto en memoria de mí. Así como nosotros cada 3 meses, el anciano, el pastor o un X hermano dice la enseñanza de la Santa Cena. Y sentado allí en la misma presencia del Cordero, Judas el traidor reflexionaba en sus sombríos propósitos y albergaba pensamientos de resentimiento y venganza. Podemos que nosotros estemos así, hermanos. Tomar la Santa Cena y tener resentimiento con alguien. Mientras le lavaba los pies, Cristo había dado pruebas convincentes de que conocía el carácter de Judas. Y Cristo dijo, no están limpios todos. Podemos hacer la ceremonia del lavatorio de los pies y eso no significa que podemos estar limpios espiritualmente, había dicho Jesús.
Estas palabras convencieron al falso discípulo de Cristo que leía en su propósito secreto. Pero ahora Jesús habló más claramente, dijo Jesús, no hablo de todos vosotros, note, siempre hay un grupo fiel. Y sé que los he elegido, más para que se cumpla la escritura, que el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Sigue diciendo ella en el 608.3. La Pascua fue ordenada como conmemoración del libramiento de Israel en la servidumbre egipcia. Dios había indicado que año tras año, cuando los hijos le pregunten cuál es el significado de este rito, se tenía que repetirse la historia. Así había de mantenerse fresca la memoria de todos aquellos de esa maravillosa liberación. Hermanos, mucho de qué hablar, el poco es muy corto, pero a pesar de lo poco que fue este pequeño estudio, meditemos en esta reflexión que también nos dio el Señor Jesús. Para acabar, hermanos, cuando usted haga la Santa Cena, sabe que la Biblia dice que hay que hacer algo después de la Santa Cena. Algo. ¿Qué es ese algo? No comer carne. Vamos a leerlo. Josué capítulo 5. Vamos a terminar eso. Josué capítulo 5. Josué 5, 10. Vamos a leerlo rápidamente, hermanos, que se me acaba el tiempo. Josué 5, 10. Dice, los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron, ¿qué dice? La Pascua. Note, a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua, note, después comieron de los frutos de la tierra, pan sin levadura, y ese mismo día, ¿qué comieron? Espigas nuevas tostadas. ¿Por qué no comieron carne? ¿Por qué comieron carne del cordero? Porque era símbolo del cuerpo de Cristo, no era que estaba promoviéndola. Pero ¿por qué aquí Josué, después de la Santa Cena o de la Pascua, note que ahora eran solamente frutos, pan sin levadura y espigas nuevas tostadas? Note, la carne no estaba, hermanos. Y note cuál era la comida diaria de ellos. Versículo 12. El maná cesó al día siguiente, desde que comenzaron a comer de los frutos de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná. O sea que antes tenían el maná para comer. ¿Dónde estaba la carne? Hermanos, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice Santiago? Esto lo hago con el objetivo, hermanos, de seguir cambiando. En ningún momento los israelitas en la ceremonia de la Pascua volvieron a retomar la carne. Hermanos, reflexionemos en esto y que la Santa Cena de lo que se vaya a hacer en el día de hoy sea para la honra y la gloria de nuestro Dios, hermanos. Vamos a ponernos de rodillas para orar. Oremos. Padre Celestial, Señor, damos gracias una vez más por esta reflexión que nos has dado a través de tu santa palabra. En este programa de Escuela Sabática, como el mismo nombre lo dice, escuela es para aprender más de ti, también para exaltarte y también para conmemorar esta ceremonia tan importante que nos la diste a través del Señor Jesús. Él es nuestro Cordero, Él es nuestro sustituto. Queremos en este momento, Señor, estar limpios ante tu presencia, porque sabemos que por nuestra fuerza propia o por nuestro poder propio no somos dignos de tomar la Santa Cena. Sin embargo, queremos, Señor, en esta posición de reverencia, que tu Santo Espíritu nos acompañe y nos ilumine para que la presencia de nuestro Cordero, Señor, también esté en presencia de ella, Señor. Así que quédate con cada uno de nosotros y que la presencia de tu Hijo amado esté en este lugar. Finalizando mi oración, te doy gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, Dios los bendiga.